Dice la palabra que el que está en el Mesías Yeshua, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso pues a mí me da la sensación de una vez de que hay un cambio muy radical, un cambio muy profundo en aquellos que confiamos en que el Mesías nos hace nuevas personas, nuevas criaturas. Y es un reto tremendo, son cambios muy profundos de alguna forma, en algo más que el estilo de vida, o también obviamente es como nuestras costumbres, pero si pudiéramos redondear todo en lo que hay un cambio, sería en nuestra cultura personal, nuestra idiosincrasia. Digamos que la cultura en la que estábamos era la cultura colombiana, ¿cierto? Con la cultura del mundo. Estoy seguro de que Dios no quiere que la cultura colombiana salga de nosotros, las cosas buenas, obviamente que no van en contra de sus mandamientos, pero la cultura que traíamos del mundo, lo que la Biblia llama el mundo, que decía el pastor hace 8 días, que era todo lo que satisface los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, esa cultura ya no está en nosotros, o no debería estar en nosotros una vez nos hacemos, o el Señor decide poner su espíritu en nosotros. Así que, ¿cuál sería la nueva cultura de, de los nuevos creyentes? La cultura del reino de Dios existe. Hay una cultura, de alguna forma, alrededor de los principios de Dios, de los mandamientos, hay unas costumbres, de repente puede haber tradiciones, si no van en contra de los mandamientos, hay unos hábitos que desarrollamos también, que si no van en contra de los mandamientos, hacen parte de la cultura del reino de Dios. Hace un tiempo escuché una definición acerca de la cultura, pero quisiera saber qué piensan ustedes, qué podría decir Jason que es la cultura. La cultura es como un grupo de varias cosas que representa de esta forma tu legado. Ok, ¿qué diría Corinne? Ajá, sí. Tiene que ver con las dos cosas que han dicho. Y esta definición decía, cultura es un modelo particular de pensamiento, de discurso y de conducta que brota de las creencias más arraigadas acerca de la naturaleza de la realidad. Voy a repetir, un modelo de pensamiento, discurso y conducta que brota de las creencias más arraigadas acerca de la naturaleza de la realidad. Este modelo hace parte de lo que hoy en día conocemos como una sociedad y se transmite de generación en generación, muy ligado a lo que decía Jason acerca del legado. La cultura es algo que transmitimos a nuestras siguientes generaciones. Entonces, ligado a lo que decía, Estelita nos dice, costumbres y tradiciones, tiene todo que ver, porque a partir de nuestras creencias se crean costumbres, tradiciones y se transmite un conocimiento también. Entonces, de hoy en adelante, para nuestros nuevos creyentes y aquellos que de pronto no se habían percatado del asunto, ya la cultura del mundo es algo que conscientemente debemos dejar que salga de nosotros. Y que sea la cultura del reino de Dios la que empiece a permear toda nuestra vida. Hoy vamos a hablar acerca de 4 aspectos muy esenciales, solo 4, a través de un relato que nos da la Biblia, y es como en toda relación de pareja se establecen unos límites de acuerdo a las personalidades, a los temperamentos, a la idiosincrasia, a las creencias. Seguramente Jason y Corinne, que próximamente se van a casar, durante el tiempo que han sido novios, han establecido unos límites, unos acuerdos de fidelidad, ¿verdad? Porque no siempre todas las personas somos tan relajadas con ciertos aspectos. De repente algunos pueden
estresarse un poquito más de la cuenta. No sé, podría poner un ejemplo, cosas de las que se ven seguramente en el prematrimonial, tener amistades, que Jason tenga una amiga, mujer, alguien del sexo opuesto, o que Corinne tenga un amigo del sexo opuesto, con quien se frecuenta, de repente hablando, chateando o incluso tomando un café, etcétera. No vamos a decir bueno o malo, eso ya dentro de un prematrimonial, ustedes lo ven con Iván a profundidad, pero podría ser que a alguno ese contacto, ya sea frecuente o no tan frecuente, o como sea que se dé, a uno de los dos, puede ser que le moleste, ¿no? O que de pronto sea relajado y simplemente no es tan relevante. Y empiezan a haber unos acuerdos, ¿no? Como que nos ponemos de acuerdo en cuáles son esos límites en los que nuestra fidelidad va caminando. Pues asimismo, el Señor pone unos acuerdos que son no negociables, también así como llaman hoy en las redes sociales, mis 4 no negociables acerca de las relaciones, ¿no? Dios también puso sus no negociables porque nosotros entramos en un pacto con Él. Ustedes van a hacer un pacto con Dios, ¿verdad? O sea, las relaciones entre los dos que se convierten en uno y Dios. Básicamente, casi que representando a ustedes la novia, Israel, y Él es el novio. Entonces hay unos acuerdos de fidelidad con Él que la gracia es que podamos tener muy presentes. Y pues es una forma, obviamente, que nos guía para saber cómo los nuevos creyentes deberían manejarse en el principio. O sea, no estamos hablando de cosas que, digamos, muy avanzadas o algo así como muy profundas, o que solamente, por ejemplo, al momento de estar en una relación vamos a descubrir en un curso prematrimonial o algo así, sino 4 cosas que en la raíz de toda relación, de todo acuerdo, deberían haber, en este caso, pues en el acuerdo con Dios. Lo que vamos a hacer es a recordar estos 4 conceptos que surgieron una vez se reunieron las columnas de la iglesia en los primeros años, después de que el Mesías se había ido para el cielo. Eran 4 cosas que debían aprender los nuevos creyentes y que, por supuesto, lo que iba a hacer era transformar de raíz 4 cosas esenciales, no son todo, pero iba a transformar de raíz su cultura para que empezara a convertirse en la cultura del reino de Dios. Vamos a ir a la Biblia, a Hechos 15. Yo lo voy a abrir por aquí. Voy a leer de la nueva versión internacional. ¿Listo? Entonces, en Hechos 15, bueno, Hechos ya sabemos que es un libro que narra, que lo escribió, ¿quién escribió Hechos? No, no fue discípulo del Mesías. Lucas andó con Pablo mucho tiempo y él fue el que documentó todos los que hoy llamamos los hechos de los apóstoles. Él fue testigo de muchas de las cosas que habla aquí en el texto y otras seguramente se lo contaron testigos oculares. Y Lucas nos cuenta aquí, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y líderes religiosos. Aquí la expresión líderes religiosos, en realidad, en el griego escribieron ancianos. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Que había algunos creyentes que habían llegado de Judea a Antioquía y empezaron a enseñar. ¿Y qué estaban enseñando?
que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Y dice algo aquí el texto, conforme a la tradición de Moisés. Ni siquiera dice conforme a la ley de Dios, incluso. Hay un concepto que es errado y es decir, hablar de la ley de Moisés, porque la ley no es de Moisés. Fue dada a través de Moisés, pero la ley es de Dios. El Eterno fue quien ideó su ley, solamente que nos la dio a través de Moisés. Entonces aquí dicen que debían mantener los nuevos creyentes una tradición, que era la circuncisión. Es decir, la circuncisión física, el hecho de cortar el prepucio. Entonces, ¿qué pasó? Pues que hubo como una discusión allí entre Pablo y Bernabé con ellos. Entonces, por eso nos dicen, se decidió, finalmente me parece muy sensato lo que hicieron, que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes fueran a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Pues porque allá estaban básicamente Pedro, Juan, Santiago y los principales a quienes Jesús de manera sí, principalmente y de manera directa les había encomendado el Evangelio. Entonces, básicamente era un momento para tener una reunión muy importante y era acerca de qué se le debía enseñar a los nuevos creyentes. Enviados por la iglesia, vamos al versículo 3, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Aquí no judíos quiere decir gentiles, es decir, aquellos que no tenían descendencia de sangre de Israel, visto de ninguna de las tribus, pero se estaban convirtiendo, estaba pasando algo con ellos, se les convirtiendo, básicamente estaban recibiendo el don del Espíritu de santidad. Dice aquí, al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Aquí ya había pasado, en Hechos 10 se cuenta el tema de cuando Pedro vio una sábana blanca y vio unos animales y todo el cuento, y básicamente el Señor le estaba hablando no de los alimentos, sino de los nuevos creyentes que también podían ser gentiles, es decir, no descendientes de ninguna de las tribus de Israel hasta ese momento. ¿Por qué esto se podía? Porque un gentil podía ser injertado en Israel. Y no era descendiente de sangre hasta ese momento. Está en la Torah una pista. Dios no se sale de su ley. Exactamente. Hay unos que en la Torah, ciertamente lo que dice Corín, podían ser cortados del pueblo por no cumplir X mandamientos. Pero había otros que desde el principio, cuando Dios quiso dar su ley escrita, podían ser también injertados, podían ser también parte del pueblo. Y en la Torá se conocen como los extranjeros. Muchos, cuando salimos de Egipto, ¿qué pasó? Que salieron muchos con nosotros, con los israelitas, porque vieron las maravillas de Dios y dijeron, después de 10 plagas, yo aquí no me quedo. Salieron con los israelitas, Dios también los salvó a ellos. Y Dios cuando dio su ley, dijo que a los extranjeros, que el extranjero debía ser tratado como un nativo y tenía herencia en la tierra. Pero ¿qué tiene que pasar? El extranjero debe ser un extranjero que se adapte a la Constitución. Dice allí que se establezca, cualquier extranjero que se establezca en Israel. Es decir, que se adapte a la Constitución que tenemos. Nuestra Constitución es la Torá y la Torá es Yeshua mismo. Entonces, el extranjero desde la Torá fue ordenado por Dios que desde la Torá, entregada en el Sinaí, que podía ser parte del pueblo. Por eso hoy cualquier descendiente de cualquier otra etnia que no sean las 12 tribus de Israel puede ser parte del pueblo, si se acoge a la Constitución y al Mesías Yeshua. Dice allí el versículo 5, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Otra vez el error.
Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo: Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el espíritu de santidad, lo mismo que a nosotros. El vocablo, o más bien la expresión Espíritu Santo, no existe en la Biblia. Del hebreo Ruach Kedushá no es un concepto que exista en la Biblia. Existe Ruach HaKodesh, que quiere decir Espíritu de Santidad. Es un misterio el tema de la unicidad o de la Trinidad de Dios, pero se los dejo ahí. Existe el concepto de espíritu de santidad. Lo que Dios pone en nosotros es el espíritu que nos permite ser santos. Otra persona que lo discutan otros. Sabemos que es el mismo espíritu de Yeshua, por lo menos. Entonces, Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el espíritu de santidad, lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Es importante. Nunca hubo algo en lo que a veces ha habido discusión, y es que los judíos entonces son salvos por obras y por eso ellos tienen que cumplir toda la Torá y nosotros no. Equivocado. La salvación siempre ha sido por la fe. Abraham fue el que le fue dada esa herencia a su simiente, es decir, a todos los hijos del Mesías. Se estaba hablando de la simiente de Abraham cuando hablamos del Mesías Yeshua. Y la salvación es por la fe, única y exclusivamente. Y la recompensa es por obras. Entonces son dos cosas diferentes. Pregunta: ¿podemos ser perfectos? ¿Qué dice Laura? ¿Sí? ¿Qué dice Jason? Ok. ¿Qué dice Katy? Que no. ¿Qué dice Juan? No. Ok. ¿Y cómo justificamos que Dios diga en muchos pasajes incluso del Nuevo Testamento, pero un poco más en el Antiguo Testamento, para que sean, perdón, en el Nuevo Testamento Yeshua se refiere a la perfección. Dice, para que sean perfectos. Cuando Yeshua oró en medio de la última cena, él dice, para que en unidad sean perfectos. Y el Señor nos decía, Yeshua mismo era el Dios de la antigüedad. Tratemos de no tener esa diferencia en que uno era el Padre que hablaba en el Sinaí y Yeshua era otro. Yeshua, hablando también en el Sinaí, nos decía, cumplan esto para que sean santos como yo soy santo. Se refirió de igual forma, creo que Mateo, hablando acerca no me acuerdo en cuál evangelio está, pero hablando acerca de Elizabeth y Zacarías, los papás de Juan el Bautista, y de Miriam y Joseph, los papás de Yeshua, que eran irreprensibles. No había por dónde decir que estaban fallando. ¿Y qué quiere decir eso? Iván nos lo ha enseñado. Perfectos no es que nunca fallemos. Perfectos es que no practicamos el pecado. Dios sabe que vamos a fallar, pero es que esas fallas que tenemos, los pecados accidentales o por ignorancia, son limpiados por el Mesías. Es casi como si no existieran, porque Él los limpia. Y si no practicamos pecado, no hay por dónde. Somos irreprensibles y podemos ser perfectos. Esa es la perfección de la que habla hoy Dios. En el mundo no se habla de esa perfección, ¿no? Y siempre vamos a escuchar frases como, ese que es cristiano, ¿no? Porque creen que la perfección o la perfección del mundo es diferente. La perfección de la que habla Dios es de estar sosteniendo sus mandamientos la mayor parte de nuestras vidas, o pues nuestra vida. Bueno, regresemos aquí. Entonces dice aquí, decía Pablo, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces,
¿Por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Yeshua. Versículo 12. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón, creo que se refería a Pedro, nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre. Es decir, estaba aquí Santiago refiriéndose a que desde siempre, eso no era de hoy que Dios iba a escoger de entre otros pueblos para que fueran parte de Israel, era desde siempre, desde tiempos antiguos, y cita la Torá. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Es decir, era conocido desde tiempos antiguos que Dios hacía parte de su pueblo a personas que no eran descendientes de sangre de las 12 tribus de Israel. No debería ser una sorpresa para ninguno, pero es que ellos vivían en la cultura de la tradición rabínica, la cual decía que Dios, como se había divorciado de la casa de Israel, pues ninguno de los que vinieran de afuera podía hacer parte del pueblo, pero que no entendía el fariseísmo, que Yeshua era aquel a través del cual, él se llamó la puerta, ¿no? A través del cual podían las ovejas perdidas de la casa de Israel regresar a ser parte del pueblo. ¿Se acuerdan cuando el Mesías dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Estaba refiriendo a las 10 tribus dispersas por todo el mundo. Y por eso no debía ser raro que, o no descendientes de sangre de Israel, o israelitas, descendientes de las 10 tribus que estaban perdidas, pudieran venir a ser parte del pueblo nuevamente. Entonces dice Santiago en el 19: por lo tanto, yo considero, refiriéndose a los nuevos creyentes, que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Bueno, la discusión sobre la cual se estaba centrando todo el asunto era qué era lo que se le iba a enseñar a los nuevos creyentes, qué era lo principal. Y Santiago, yo creo que Dios lo usó de una manera muy tremenda acá, porque hay una frase que dice: donde hay dos judíos hay tres opiniones. ¿Por qué? Porque van muy al fondo en sus razonamientos para tratar de dar sentido a cosas que en verdad son simples. Y en eso, de alguna forma, es su costumbre y su tradición. Para que se pongan de acuerdo, además es muy difícil. Por eso tienen un montón de todo lo que viene añadido a la Torá, que es el fariseísmo rabínico, y está en muchos textos, muchos pensamientos de muchos sabios que han existido en la historia. Entonces uno dice esto, uno dice lo otro, y todo, o la mayoría, resulta siendo esas cargas pesadas de las que hablaba el Mesías. El Mesías decía: ustedes atan cargas pesadas a los israelitas. Y era todo ese grupo, ese conjunto de enseñanzas que no hacían parte de la Torá. Bueno, me perdí. Por lo tanto, dice Santiago: yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos. De lo contaminado por los ídolos. 2, de la inmoralidad sexual. 3, de la carne de animales estrangulados. Y 4, de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés, es decir, la Torá, siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los días de pausa, todos los Shabbat. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Santiago sintetizó
y puso fin a la discusión de una manera en la que se relata aquí, dice, entonces los apóstoles y los líderes religiosos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, quienes tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia, que era por donde había pasado Pablo ya, y tenía establecidas pues como congregaciones. Dice, saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado, alarmándolos con lo que han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Yeshua. Por tanto, enviamos a Judas y a Silas para que confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu de Santidad y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de las siguientes: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. ¿Qué quiere decir? Básicamente, toda la discusión para mí fue muy rápida, porque no parecía un tema fácil. Decir, ¿qué le vamos a enseñar a los nuevos creyentes? Muchos podrían pensar que lo más importante era esto, o qué era esto. Y la discusión quedó en 4 cosas, en las que todos estuvieron de acuerdo. Y eran 4 cosas a las que yo llamé los no negociables del Todopoderoso. Se acordaron 4 cosas que hacían parte de la cultura pasada de los gentiles. Esto se acordó porque ellos, los judíos en esta época, es decir, los que habían sido los primeros creyentes del Mesías, sabían que los gentiles tenían prácticas en todo que iban en contra de los mandamientos de la Torá. Y por eso nombraron estas 4 cosas en específico, para que una vez el Espíritu de Santidad había entrado en ellos, darles guía, porque puede ser que yo tenga el Espíritu de Santidad y Él me va a estar guiando en cosas, pero si yo no tengo una palabra que me diga, una instrucción que me diga específicamente por dónde ir, es un poquito difícil. Por eso la palabra de Dios la tenemos en un libro, condensada en palabras literalmente hablando. Y es eso, es una instrucción. Tal vez se pueda ver muchas veces como una serie, o muchas personas lo puedan ver como un conjunto de reglas y normas que prohíben cosas. Pero Dios llamó a su Torá o a su ley una instrucción, que es una instrucción, algo que nos ayuda. Si el mueble de poner el televisor no viene con instrucciones, seguramente nos queda un poquito difícil empezar a armarlo, ¿no? Pero Dios nos da una instrucción para que nosotros podamos tener la guía y poder ir poco a poco poniendo un tornillito aquí a nuestra vida, otro por este lado. A veces uno, ¿no les ha pasado que de pronto tienen el manual y con todo el manual la embarran? No, güey, madre, puse lo que era por aquí y no sé, las ruedas del mueble quedaron para arriba, lo que sea. Pero así pasa con nuestra vida. A pesar de que tenemos un manual, podemos hacerlo a veces un poquito al revés. Pero pues la idea es que tengamos los nuevos creyentes y los que todavía de pronto ya no sean tan nuevos, pero que no le hayan puesto cuidado a 4 cosas en específico que nos nombraron acá, podamos ponerle orden. Entonces, una de las cosas a las que se referían ellos, la primera era la idolatría. Yo diría que la idolatría es el pecado que ofende al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque básicamente, bueno, de la Torah viene, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento a través del cual Dios dice que no podemos tener un lugar dentro de nosotros, en nuestro corazón, donde no es, en el lugar principal tiene que ocuparlo Él, básicamente. La idolatría pues se puede referir a muchas cosas en nuestra vida, el dinero, una relación, una persona, idolatrar a los hijos, idolatrar a los papás, idolatrar muchas cosas, pero básicamente se resume en eso, en que Yeshua dijo que éramos templo, ¿no? En un templo o en el templo de Dios que hay un trono, ¿verdad? Y en ese trono se sienta Él y no hay lugar para otro.
Para un nuevo creyente es importante entender esto. En ese trono del templo que somos, solamente se sienta el Mesías, el Rey de Israel. Es el trono de nuestro corazón, obviamente. Entonces, así como hablábamos de la cultura, hablamos aquí de los pensamientos, ¿no? Un modelo particular del pensamiento, de discurso y de conducta. Es decir, que yo me voy a referir a la idolatría de nosotros mismos. O sea, al primero que idolatramos es al yo. Lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos, creemos que es lo que está mejor, ¿no? Porque, ¿por qué creemos eso? ¿Cómo se llamaba el árbol que había en el Edén, del cual no debíamos comer el fruto? Conocimiento del bien y del mal. Se resume en que como comemos de ese árbol, desde esa época, todos creemos que sabemos que está bien y que está mal. Pero resulta que en la cultura del reino de Dios ya no creemos nosotros que está bien y que está mal. Los pensamientos que tenemos son los pensamientos de Dios. Así que tú ya no sobrepiensas conversaciones que no han existido. Dios no se la pasa sobrepensando qué va a conversar con nosotros cuando estamos mal con Él y de repente no estamos tan cerca. No planeas en tu mente cómo hacer que los demás te aprueben. No estás en función de cómo es que la gente me va a aprobar, ya sea en mi trabajo, ya sea en mis relaciones sociales, en mis relaciones de pareja. No está la mente de Dios, la cual Él espera que sea aceptada en nuestra mente pensando en estas cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero alguien alguna vez me hablaba de que alguien creyente que se arrepentía de pecados que no había hecho y después decía, no, pero sí, es decir, decía como fue, pucha, yo tuve, no sé, esta oportunidad de hacer esto y no lo hice. Y decía, pero como que quería reprender ese pensamiento, ¿no? Se arrepentía de pecados que no había hecho. Y dice, no puede ser ese el pensamiento que tengamos cuando ya Dios ha entrado en nuestra vida. Algo que de pronto tal vez lo escribía como algo personal y es que hay una historia que todos nos contamos a nosotros mismos que hace que en un punto nos estanquemos. Siempre vamos a hacer algo, tenemos la intención de hacer algo para ir hacia adelante y llega a nosotros el mismo pensamiento y es como la misma idea que no permite que avancemos. En el pensamiento de Dios, o si los pensamientos de Dios son los que gobiernan nuestra mente, esa tonta idea y esa tonta historia debe desaparecer. Tenemos que ir a la palabra a mirar cómo es que Dios es arriesgado, ¿sí? Cómo es que Dios siempre va para adelante. Y ligado a esto, ya no somos esclavos del miedo, de arriesgarnos a lo que sea. Podría decirlo en algún punto, creo que más para los hombres, a una relación sentimental. Lo pensamos mucho. De repente sobrepensamos muchas cosas acerca de entrar o no en una relación y no está mal meditar, pero que no sea el miedo a lo que vaya a pasar en el futuro lo que nos esté de lo que seamos esclavos todo el tiempo. Dios, por ejemplo, no pensaba en muchos momentos Israel era infiel, ¿no? Su esposa le era infiel. ¿Qué podría pensar Jason si un día Corinne le estuviera siendo infiel? O sea, Dios mío, es como por el pensamiento pueden pasar mil cosas, ¿verdad? Una locura. Pero Dios no se ponía a pensar si tenía valor, por ejemplo, de por qué Israel le estaba siendo infiel, de ¿será que yo sí valgo como esposo? Dios no era ese su pensamiento. Me llevaba a un versículo y era Dios cuando hablaba de Israel, ustedes saben que la casa de Israel fue llamada también la casa de Efraín, y Dios hablaba en términos de padre a hijo, tal vez no de esposo, esposa, pero decía, cuando veía la infidelidad tan tenaz de Israel, decía, ¿no es Efraín mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Pues siempre que hablo contra él, mis entrañas se conmueven aún más.
y más lo recuerdo, pero ciertamente de él tendré misericordia. Un pensamiento, diría yo, muy maduro. Es decir, le estaba haciendo infiel su esposa y Dios simplemente pensaba en misericordia. Miraba como si fuera, incluso como un niño, básicamente, miraba a su esposa con con esa ternura y con esa esperanza de que un día las cosas iban a cambiar. Y hoy acá, pues, lo estamos cambiando. Dios ha tenido misericordia de nosotros y hoy por eso podemos estar preparándonos para ser la esposa más adelante. Entonces me llevaba a el pensamiento, básicamente decía el Señor, creo que en las cartas de Pablo, en todo lo que tenga virtud, en todo lo que sea valioso, en esto pensad. En esto pensad. No divagues en pensamientos que no tienen que ver con Él, que no tengan virtud apenas. Como decía un predicador hace tiempo, no me acuerdo quién era, creo que Charles Spurgeon, que usted no tenía la culpa de que se le parara un pajarito en la cabeza. ¿Cierto? Puede pasar, porque es inadvertido de un momento a otro, llegó ahí y se paró. Pero usted sí tenía la culpa o era responsable si dejaba que hiciera nido. Entonces tratemos de sacar los pensamientos que no están conforme a los principios que hemos aprendido hasta el momento rápido. Despeluquen al pajarito rápido. Decía en la Torah que no divaguemos en pensamientos, que no nos vayamos atrás en nuestra mente, en nuestro corazón, a nuestros propios razonamientos. Hay un mandamiento para Israel, no sé si tenga cumplimiento el día de hoy, pero se llaman los flecos, los tzitzit, que son, el Señor decía que los teníamos que poner en las 4 puntas de nuestros vestidos, y eso nos iba a hacer recordar los mandamientos. Algo visible, algo material para que lo recordáramos y no nos fuéramos atrás en nuestro corazón, en nuestros propios razonamientos. Entonces, mi invitación es a que agarren esos flecos siempre, los tengan en la mira. Son los mandamientos y los que se los recuerdan. Se cumplió una profecía con los flecos y fue en Malaquías. Perdón, la profecía de Malaquías, cuando la mujer que tenía un sangrado de 12 años se arrastró para tocar el borde del manto del Mesías, se refiere a los tzitzit, porque en Malaquías decía, y les nacerá el sol de justicia, que traerá sanidad en sus flecos. Ella conocía muy bien esa profecía y por eso sabía que agarrándose de los mandamientos, no era el pedazo de tela, era sabiendo que él era el Mesías y que lo tenía que seguir, iba a poder ser salva y su afección del sangrado se sanó. Hagamos lo mismo. ¿Queremos sanidad? Agarrémonos de los mandamientos. Esa es la sanidad que estamos buscando. Ahí está. Eso en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a nuestras palabras ahora. La idea es que ya no hablemos tanto. Lo repite Salomón en sus proverbios. Ahorra las palabras. El que mucho habla, mucho erra. No hablemos tanto. Es decir, hablemos menos de lo que hablábamos antes. De manera muy concreta. Algo que Dios quiere digamos, por hacer crecer en nosotros un valor que se llama la prudencia. Y una cosa es hablar mucho y otra cosa también apresurarnos a hablar. Seamos más tardos para hablar. Esperemos. No seamos los primeros que hablamos en una conversación, en una discusión. Alguien decía, tenemos 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y para hablar la mitad de lo que escuchamos. Entonces, de manera muy concreta, hablemos menos, guardemos prudencia. Si antes éramos los primeros que hablábamos, ahora vamos a ser los últimos. Escuchemos y esperemos a lo que el Señor quiera decir a través de nosotros, que es el objetivo. Dios dice lo que tiene que decir. Imagínense el pensamiento de Dios y lo condensó en un librito así de grande. Él no dio vueltas, dijo lo que tenía que decir. Nosotros también tratemos de ahorrar palabras. El que ahorra palabras, ahorra problemas.
¿Quién dijo eso? Yo hace 3 segundos. Eh, Salió bien, ¿no? Eh, Hablar mucho, dice los proverbios, es de necios, pero saber callar es de sabios. Incluso hay una frase que siempre me repito también y es, no pierdas la maravillosa oportunidad de quedarte callado. Hay discusiones o más bien hay conversaciones en las que de verdad no tenemos nada que decir. No nos esforcemos por tratar de que nos vean con cierto valor porque tenemos una opinión. No siempre es necesario. Yo me pongo en, no sé, en mi trabajo, me pongo a pensar y hay veces en las que escucho a los empleados hablar y de verdad que no tengo que decir nada. Y más cuando uno guarda una posición de autoridad. Hay momentos en los que no es prudente hablar. Y creo que todos en el rol que ocupemos tenemos que ahorrar palabras. Porque es ahorrar problemas. Eh, Creo que ahorrando palabras, es decir, hablando menos, o más bien, son las palabras de un discípulo que honra las enseñanzas de su maestro. Es decir, estamos representando a Dios cada vez que hablamos. Piénselo muy bien ahora, porque cada vez que usted diga algo, está representando a Dios. Así que tengámoslo en cuenta. El modelo particular del que hablábamos hablaba de pensamiento, discurso y conducta. Creo que Dios va a nuestro temperamento. ¿Qué creo que dice Dios? Ya no respondemos sin pensar. Antes. Viejo dicho, piense antes de hablar, pero difícil ponerlo por obra, difícil. Pero paremos 2 segundos antes de hablar. Nadie nos está obligando a responder ya sobre ningún asunto. Y a veces somos explosivos, expresamos todo en el mismo segundo. Incluso a veces no dejamos terminar a alguien de hablar cuando ya estamos hablando nosotros para responder a lo que nos están tal vez incluso demandando. Pero Yeshua no responde. Yeshua escucha, analiza, se detiene, obtiene más información y después habla. No sé si se acuerdan el pasaje en donde los fariseos le dijeron, ¿y con qué autoridad haces tú estas cosas? Y él dijo, pero les voy a responder si ustedes me dicen algo. Y era si la autoridad con la que Juan el Bautista actuaba era del cielo o de los hombres. Y ellos dijeron, no, pero es que si le respondemos aquí o esto, entonces, no podemos responder a eso. Y el Mesías dijo, ok, yo tampoco les puedo responder a la pregunta que ustedes me han hecho. No es que no les pueda responder, no les voy a responder porque ustedes no me respondieron. Estableció unas reglas, bueno, era el rey, parece un poco eh, audaz de su parte, pero él paró, pensó, preguntó, obtuvo información y ya, si no tenía que hablar, no tenía que hablar. Por supuesto, él era la autoridad en ese momento. Los sabios aceptan que otros piensen diferente, aunque no compartan aunque no compartan ni se asimilen a esos pensamientos. El hecho de que usted se quede callado no quiere decir que usted sí o sí está compartiendo y está de acuerdo con lo que otra persona está diciendo. No siempre. Entonces, primero aceptar en nuestro corazón que hay diferentes formas de pensamiento y después, si es necesario, guardar silencio. Por ejemplo, ante la amonestación de una autoridad, ser receptivos con humildad, no respondones. Eso es como del temperamento del Mesías. Pensemos en él. No creo que sea difícil imaginarnos al niño Yeshua con su madre en la casa, siendo niño, siendo adolescente, y le respondía a ella como nosotros a veces le respondemos a todo el mundo, incluso cuando se trata de una autoridad. Hace parte de nuestro temperamento. Él decía, sean mansos y humildes como yo. Él era sumiso desde todo punto de vista, por eso pudo despojarse de su gloria y entregarse. ¿Y qué hizo Dios? Lo exaltó. No quiere decir que nosotros hacemos las cosas o somos mansos y humildes para que Dios nos exalte, ¿no? Esa no es la motivación, es porque Él es así.
y nosotros somos discípulos y copiamos las enseñanzas de nuestro maestro. Él era dulce, apacible, sereno. Esa debería ser también nuestra naturaleza. Yo sí, hay algo que no sé si es Iván quien lo ha dicho, pero es una frase muy sencilla y es: el que se sale de los chiros, bueno, no sé si Laura está entendiendo eso, pierde. El que se despeluca, ¿cómo le decimos a Laura? El que se manifiesta de una forma en la que expresa su incomodidad, de una forma con enojo, con ira, siempre va a ser, o casi, al que le va a tocar ir a pedir disculpas, o el que va a tener que pasar por el momento de tener que agachar la cabeza momentos después, o tiempo después. No lleguemos hasta eso, no nos salgamos de los chiros, porque justamente por eso, porque es la forma en la que, uno, representamos a nuestro Mesías, cómo actuamos, y dos, porque nos va a tocar un momento incómodo siempre en el futuro. Entonces, tratemos de manejarnos como Él. Para eso, pues hay que leer sus enseñanzas, su palabra, meternos un poquito más para ver cómo era su temperamento. Entonces, ahora nuestro temperamento es como el del Mesías. Lo condenso en 4 cosas. Ya no divagamos más en nuestros pensamientos, sino vamos a los mandamientos. Conforme a los principios, tomamos decisiones. Corín y Jason tienen un problema, no entre ustedes, tal vez una situación que deben manejar con Antonio, cualquier cosa. No divaguen tanto entre sus pensamientos y entre el razonamiento de la cultura pasada. Vayan a identificar cuál es el principio que está en juego y vayan allí a redondear con lo demás que el Señor dice en su palabra, ese principio, a ver qué nos da. No me diga, Charlie, que ya empezó a tocar para terminar, porque yo voy en la mitad. No demos nuestra opinión rápidamente. No respondamos sin pensar y no nos defendamos. El rey era el rey y dice la palabra que fue como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y nosotros sí, es lo primero que hacemos, ¿no? Abrir nuestra boca para defendernos. Acerca de la idolatría. ¿Vas a ser visible sí o sí cuando no idolatras lo que el mundo idolatra? Hay un punto en el que vas a quedar expuesto completamente. Saco esto de la imagen del rey Nabucodonosor con su estatua sobre la que todos tenían que postrarse, pero los amigos de Daniel y Daniel se quedaron de pie. Mientras todos estaban agachados, ellos estaban así. Por supuesto, eran visibles para todo el mundo. Así que hay un punto en el que la idolatría nos va a llevar a ser expuestos. Pero el Señor dice que nos va a recordar todo lo que nos ha enseñado para poder hablar en ese momento. No, de verdad, ¿cuánto tiempo me queda? Son las 6:08, ¿cuánto habla Iván normalmente? Bueno, vamos a la segunda cosa que nos enseñaba, que nos decían que deberíamos guardar, y era la inmoralidad sexual, ¿no? Yo diría que es el pecado que deshonra al Padre. Porque esto es lo que dice la Torá, todo el contexto de mandamientos sobre las leyes sexuales eran una deshonra para la familia. El hecho de mantener relaciones prematrimoniales, el adulterio, todo esto deshonraba a la familia. ¿Por qué? Porque se supone que la familia es la responsable de la educación moral de los hijos, los padres. Y si los hijos se manejaban incorrectamente, pues era, de alguna forma se va a entender que los padres no habían dado una buena instrucción. Así que la inmoralidad sexual es el pecado que deshonra a nuestros padres. Decía Pablo en 1 Corintios, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo peca. En Levítico 18 pueden encontrar todas las leyes en cuanto a la inmoralidad sexual, son muy explícitas.
Pero básicamente, paso rápido por esto. Comienza en el pensamiento, luego caes en la tentación. ¿Qué es la tentación? ¿Qué es caer en tentación? ¿Caer en pecado? ¿Es pecar? Un llamado de pecado, exacto. Es un instante previo. Eso puede pasar en segundos o puede ser un proceso, pero básicamente por eso oramos al Padre, no nos dejes caer en la tentación. Y es entrar en ese momento en la que ya prácticamente no hay vuelta atrás. Todavía no has pecado, pero tú ya sabes que, no sé, supongamos que es inconveniente que yo como soltero salga a tomar una copa de vino a solas con una chica. Creería que es inconveniente. Es licor y estamos a solas. Inconveniente. ¿He pecado? No, pero es muy probable que esté cayendo en una tentación. Que de ahí al pecado, es que Dios mío, hay muy poquito. Entonces, básicamente, cuidémonos. Juli, tal vez que no está aquí. Bueno, los otros también son casados. Pero bueno, a Juli le hablo que está, creo que soltera. Bueno, no sé si me arriesgo a decir eso. Creo que sí, no lo sé. Pero no te arriesgues a caer en la tentación. El Señor nos hablaba de la sangre, que evitáramos la sangre. Creo que es el pecado que al Eterno lo entristece. ¿Por qué? Pues porque Él murió para darnos vida. Y en Deuteronomio 30:19 Él dice, hoy pongo el cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida, para que vivan tú y tus descendientes. Dijo el Mesías, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje contra su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que le diga, la palabra en griego era raká, es decir, indigno, es decir, no vale nada, quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga moros, en griego, que quiere decir insensato, absurdo, ignorante, quedará sujeto al fuego del infierno. Siempre dicen cualquiera que le diga necio, cualquiera que le diga fatuo. Ni siquiera fatuo es una palabra que nosotros usamos normalmente, ¿no? Pero estos son los insultos a los que se refiere el Mesías, de los que no, de los que, a los que significa matar, básicamente, herir el corazón de alguien. El Mesías decía, es como faltar a este mandamiento. No manchemos nuestras manos de sangre, básicamente. Manejemos nuestras palabras, honremos con nuestras palabras, no llamemos a nadie indigno o que no vale nada, ni mucho menos absurdo o ignorante, como nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque hay condenación en esto. Y más bien que el nombre de nuestro Mesías, hagámoslo quedar en alto. Decía Pablo, hemos venido a hacer espectáculo para el mundo. Y era porque eso que es tan difícil de que nos ofendan y no la devolvamos, llega un día a ser espectáculo para el mundo. Hay un punto en el que definitivamente no te van a ver como siempre te han visto. A mí me han pasado cosas siempre, desde que soy creyente, curiosas, de que un día llegó una persona que no me conocía, llegó aquí a un grupo de amigos que estábamos hablando y dijo una grosería e inmediatamente se disculpó conmigo. Y yo tampoco entendía por qué, porque no nos conocíamos, pero no me ha pasado una vez, muchas veces. Y es, no sé, en ese momento tal vez algo, no sé, sobrenatural, el Espíritu de Dios en mí, y en otros momentos porque ya saben, de alguna forma, bueno, no voy a decir que soy un espectáculo para el mundo, pero por la forma en la que tú te manejas, ya hay un punto en que la gente una vez va a ofender a alguien, una vez va a maldecir, se detiene, porque tú estás ahí porque estás representando a Dios y está en la conciencia que hay, en la conciencia del mundo que hay un Rey Supremo que está mirando justamente esa forma de manejarnos. Así que no respondamos a la ofensa. Decía el Mesías también que de una misma fuente no pueden brotar agua amarga y dulce. Tengamos
humildad en este sentido. Y 4 nos hablaba de un concepto y era lo estrangulado. El Señor decía que allí se acordó en el Concilio de Jerusalén, como se llamó este momento, que teníamos los nuevos creyentes que evitar lo estrangulado. Y esto básicamente va a una sola cosa y es las leyes alimentarias y dietéticas del Mesías. Implicaba la preservación, digamos, de la pureza alimentaria básica que como hebreos hacía que para la cultura, que más bien hacía parte de la cultura hebrea desde el monte Sinaí. No sé si todos están familiarizados con eso, tal vez Iván lo enseñe en próximos sábados, y son las leyes acerca de la comida que el Señor nos dejó para que, Él solo dijo, para que sean santos como yo soy santo. Ellos sabían que había muchas cosas que culturalmente los gentiles traían que iban en contra de esto. Qué sé yo, el derramamiento de sangre de, de los animales no se hacía adecuadamente, es decir, el Señor decía que no debíamos consumir la sangre de animales. Cuando se estrangulaban, la carne no quedaba libre de sangre completamente. Entonces, por eso esas prácticas, digámoslo así, esas costumbres, esas tradiciones de los gentiles tenían que ser cortadas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que guardemos su ley alimentaria para que seamos santos como Él es santo. Yo les pregunto a Jason y a Cory, ¿ustedes se preocupan por lo que Antonio come? El Mesías también se preocupa por la forma en la que nos alimentamos. ¿Por qué? Porque eso también queda en nuestro cuerpo, ¿no? Hace parte de nuestras células, de lo que somos. Hay un principio que es el principio de la separación. ¿Quién se lo inventó? Yo, hace más tiempo que 2 segundos. Pero básicamente se trata de que Dios separó la tierra de las aguas, Dios separó en el jardín el árbol del conocimiento del bien y el mal del árbol de la vida, separó a la mujer del hombre, separó un día de la semana, dijo 6 días harás tu obra y apártalo. Él separó la creación de los ángeles de la creación del hombre y tenemos un razonamiento muy similar, ¿no? Pero separó, básicamente el Señor separó también los animales, dijo estos son puros y estos son impuros, estos son para consumir y estos no. Simple. En el templo se hacía sacrificio de animales puros e impuros. Puros, ¿verdad? Así que en este templo se hace sacrificio de animales puros o impuros. Puros. Mi pensamiento ha ido hasta cómo es el temperamento de un cordero. Desfogado, desordenado o apacible. Nada más en su forma de comer, ¿no? Él come, mastica, lo lleva hasta, creo que hasta el estómago, hace lo que es la regurgitación, vuelve a la boca y sigue masticando y después sí lo traga. O sea, no traga entero, básicamente. Ahora, ¿cómo es el temperamento de un marrano? Loco, ¿qué entra en la boca de un marrano? Cualquier cosa, lo que se le atraviese, ¿verdad? Incluso hace parte de la naturaleza de nuestro organismo, de nuestras células, de lo que somos. Tal vez hay un misterio escondido allí de lo que el Señor quiere enseñarnos a través de sus principios de leyes alimentarias. ¿Qué pasa con la cultura en la que hemos crecido entonces? Tradiciones, costumbres y conocimiento. ¿Quedan inválidos por la cultura del reino de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas. No todo va en contra de los mandamientos del Señor. Decía al principio, creo que Dios sostiene el hecho de que seamos colombianos y la forma en la que tenemos de hacer muchas cosas que no van en contra de la Torá. Tradiciones que tenemos, costumbres que tenemos, hábitos que tenemos, conocimiento que tenemos sobre algunas cosas que nos hace ser diferentes a otras naciones. Yo creo que Dios, desde que nada de esto vaya en contra de los mandamientos, Dios se goza en que nosotros, por ejemplo, seamos diferentes a muchos países, por ejemplo, en nuestra forma de ser, ¿no? El humor,
una reunión social es muy diferente. Creo que Dios se goza en esto y se va a mantener, creo yo, después de que Él regrese. Pero todo lo que sean tradiciones, costumbres y conocimiento que tengamos en nosotros, que vaya y que con nuestro discernimiento y el conocimiento que de Shabbat en Shabbat vamos adquiriendo, que vaya en contra de los mandamientos, debe ser cambiado y reemplazado. Tenemos que ser intencionales en ese sentido, saber qué nos está separando de Dios en cuestión de tradiciones, costumbres, qué hay en medio de eso, familia, papás, sociedad, amigos, etc. Pero tenemos que, a eso estamos llamados. Hay cosas que tienen que ser reemplazadas, cambiadas o transformadas de raíz, según sea el caso. El resto de cosas, además de lo que hablamos de la idolatría, el homicidio en nuestro corazón, la inmoralidad sexual y las leyes alimentarias, el resto lo vamos a ir aprendiendo de Shabbat en Shabbat. No hay por qué afanarnos a aprender estas nuevas cosas. Obviamente la mente de Dios es muy profunda, son demasiadas cosas, pero inicialmente ustedes los nuevos creyentes guarden, más bien, líbrense de estas 4 no negociables para tener un pacto con el Creador. Son 4 cosas que Él dice, de inicio es esto, porque es la santidad mínima para que tengamos una relación. Entonces, era todo. De Shabbat en Shabbat vamos a ir aprendiendo más cosas y todos los que de pronto no son nuevos creyentes, pero que están en la sintonía de seguir aprendiendo más del Señor, pues es la idea, que podamos ir aprendiendo más cosas.